Muy, pero muy buenos días para todos mis queridos hermanos. Que la gracia, la paz, la misericordia, el amor del Señor sea con cada uno de ustedes y sus familias en este maravilloso día. Bienvenidos nuevamente a nuestro devocional diario Palabras de Vida Eterna. Oremos, mis hermanos, en esta mañana para que la bendición del Señor sea con cada uno de nosotros a través de esta palabra. Padre, te damos gracias porque solo tú eres bueno, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy has tenido cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Coloco en tus manos, Señor, en tu presencia, la vida de cada uno de mis hermanos, amigos, compañeros, vecinos que están escuchando a esta hora, Señor, esta palabra. Te pido que obres, Señor, en sus corazones. Te pido, Señor, que también puedas darle, Señor, la provisión para este día, para aquellos que la salud, Señor, ha fallado. Te pido también para que seas tú, Señor, aliviando cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier situación, Señor, por la cual puedan estar pasando, Padre. Que esta palabra que hoy, en este momento, vamos a leer, Señor, que vamos a estudiar, en la cual vamos a reflexionar, pueda hacer el efecto, Padre, para la cual tú la has enviado en esta mañana. Mi hermano, las palabras de vida eterna para el día de hoy las encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Declara la palabra del Señor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Todos, mis hermanos, creo que todos y cada uno de nosotros conocemos esta maravillosa historia de Moisés, aquel hombre que siendo aún un niño, un bebé, fue puesto en una canasta en la orilla del río por sus familiares, por temor a que fuese en aquel tiempo asesinado por una orden dada por el faraón, quien, viendo cómo se multiplicaba el pueblo de Israel, ordenó que echaran al río a todo hijo varón que naciera de los israelitas. ¿Por qué había dado Faraón esta orden? Por temor que al crecer estos niños pudieran levantarse en armas en contra de Egipto. Este niño creció bajo la tutela de la hija de Faraón, el hombre más poderoso de esta época. Creció lleno de lujos, creció lleno de cuidados, con toda la abundancia de comida, de alimentos, de riqueza. Pero una vez que este niño, una vez que Moisés conoce su verdadera procedencia, una vez que Moisés escucha el llamado del Dios Altísimo, el propósito que el Señor tenía para su vida, entonces Moisés, dice la palabra, que por la fe puesta solo en Dios, decide renunciar a esa vida de lujos, a esa vida de comodidades que le daba solamente por ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Dice que Moisés, versículo 24, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero ¿qué le esperaba a Moisés por haber renunciado a todo esto? Dice en el versículo 25 que escogiendo antes que todas estas cosas, estos lujos que tenía, escogió el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Para cualquier hombre carnal, para cualquier ser humano alejado de las cosas de Dios, muerto espiritualmente, esto sería una verdadera locura. Renunciar al dinero, renunciar a las comodidades, a los deleites, para, como dice la palabra, ser maltratado. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve alrededor de estas cosas. El mundo se mueve
alrededor de conseguir riqueza. El mundo nos manda a conseguir cosas materiales y a disfrutar de ellas, a disfrutar de todos estos deleites temporales del pecado. Bien lo describe la Escritura como los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero Moisés rápidamente entendió que estos deleites, como lo declara la Escritura, son solo temporales. Moisés pudo entenderlo porque su mirada estaba puesta en el galardón. Versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de estas cosas pasajeras que llevan al hombre a la perdición. No debió ser fácil para Moisés renunciar a todo esto, pero pudo lograrlo gracias a su fe, pudo lograrlo gracias al temor y a la obediencia a ese llamado que Dios le estaba haciendo. Este es un gran ejemplo para cada uno de nosotros el día de hoy. La pregunta, mis hermanos, y la reflexión es: ¿a qué debemos renunciar nosotros para cumplir con ese llamado de Dios? ¿Qué nos está impidiendo a nosotros en el día de hoy cumplir con ese llamado? ¿Dónde tenemos nosotros puesta nuestra mirada? ¿Tenemos nuestra mirada puesta en lo terrenal y en lo pasajero, o tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe? ¿Tenemos la mirada puesta nosotros en el galardón, así como lo hizo Moisés? El Señor ha puesto la vida eterna como ese galardón para cada uno de nosotros, para todo aquel que, colocando su mirada en Jesús, colocando su fe, se arrepienta de sus pecados y que pueda llevar esa vida agradable al Señor, esa vida en obediencia, esa vida en santidad, esa vida que sea solamente para su gloria. Hoy, mis hermanos, es el día de tomar, si no la has tomado aún, la mejor decisión de tu vida. Renuncia a los deleites temporales del pecado y enfócate en el reino eterno de Dios. Que la gracia, la paz, la misericordia, el amor del Señor te acompañen en este día.